Eh, Doctor Marcos Agustín, recupero. Buenos días. Buen día. Bienvenido a la última etapa del concurso 233. Muchas gracias. Ya Conozco la conoce metodología. la metodología, la dinámica. De tal modo que le cedo la palabra para su presentación y luego considera preguntas. Perfecto. Bueno, mi nombre es Marco Agustín Recupero, tengo 36 años, actualmente resido en la ciudad de Utracó. Mi vida básicamente ocurrió, nací acá en la ciudad de Neuquén. Viví mis primeros años hasta terminar la primaria en la ciudad de Zapala. A la edad de 12, 13 años me mudé a la ciudad de Mendoza, donde hice la secundaria. Mi estudio universitario, que lo cursé en la Universidad de Mendoza. Finalicé mi estudio universitario, no llegué a ejercer como abogado litigante. Me presenté a un concurso en la ciudad de Butralcó para prosecretario del juzgado civil número 1, que en ese momento estaba a cargo de la doctora Blanco. En realidad entré en el cuerpo móvil y me asignaron a juzgado civil número 1 después de definitivo. Ahí estuve desde el 2015 al 2019, 4 años en primera instancia trabajando, hasta que en el 2019 rendí para un cargo de abogado relator de la Cámara de Apelaciones del Interior, también en la ciudad de Butralcó, lugar donde me desempeño hasta el día de la fecha. Actualmente vivo en la ciudad de Butralcó con mi pareja, Oriana. No tenemos hijos y bueno, hace tiempo tenemos un proyecto de vida. Yo me considero la ciudad de Zapala, por más que haber nacido acá, siempre quise volver y bueno, teníamos ese proyecto con ella de eventualmente ir, por eso mi segundo cargo intento rendir para esa ciudad. Había concursado hace 6 meses más o menos para el cargo de camarista en la ciudad de Zapala, con la gente en la ciudad de Zapala también. Bueno, al día de la fecha estamos intentando de nuevo ir a Zapala. Bien. En términos generales. Muy bien, doctor. Bueno, doctora, en ocasiones en estas instancias solemos preguntar a los postulantes cuando vemos notas bajas en la etapa técnica de algún inconveniente particular, a veces la experiencia que notan sus currículos y demás no se refleja en el examen técnico, entonces damos esa oportunidad. En este caso, de modo personal, yo quiero felicitarlo por su desempeño en la etapa técnica. La verdad que obtener el máximo puntaje en el horario, en el escrito y una conexión del jurado técnico que ha recibido, me parece, y lo seguramente compartido, merece un reconocimiento muchísimo por su participación en esa etapa del concurso. Así que quería comenzar con eso y luego pedirle una reflexión sobre un tema que es de actualidad. Usted sabe que el Poder Ejecutivo Nacional emitió el decreto de necesidad de urgencia 70/2023 y también se dio media sanción a la que se denomina ley base, donde se abordan temas vinculados a la regulación del derecho individual y colectivo de trabajo. Bueno, quería una reflexión suya sobre este tema. Bien. Bien. En primer lugar, con respecto al DNU, a mí me parece interesante vivirlo de un punto de vista formal y de un punto de vista material. Desde el punto de vista formal, en general, esto es una opinión personal, yo no estoy muy a favor de que el Poder Ejecutivo se arrogue facultades legislativas, más cuando es una norma tan amplia como el DNU, que regula tantas materias más allá de lo laboral, y que además hace algo que es medio raro para un DNU, que es derogar otras normas que fueron dictadas por el Congreso, como por ejemplo la 24013 y la 25323, por más que ahora también se ha ratificado de alguna forma con el proyecto de ley que fue al Congreso. En primer lugar, desde un punto de vista formal, yo considero que no estaban dadas las condiciones de urgencia que fija la Constitución para el dictado de hecho, y en algún punto, haciendo referencia justamente a uno de los jurados académicos que analizó este DNU, él lo analiza desde el punto de vista de la doctrina de los actos propios, porque es medio contradictorio que por un lado se dicte el DNU y
y a los pocos días se llamen a sesiones extraordinarias. Entonces eso demuestra que la necesidad de urgencia no se sabe hasta qué punto era tal. Hay como una contradicción ahí con respecto al Poder Ejecutivo. Desde el punto de vista material, yo creo que hay muchas normas que, específicamente en lo laboral, hay que analizarlo desde un principio, que es el principio de progresividad, que tiene un reconocimiento convencional. Quizá en ese aspecto, a lo mejor analizando casos concretos, habría que ver hasta qué punto es conveniente evitar la inconstitucionalidad de algunas normas específicas. Pongo como ejemplo el tema de la actualización a la tasa pura de interés que reconoce el DNU con respecto a los créditos laborales, que yo he sacado algunas cuentas y en muchos casos es mucho más beneficioso para el trabajador que darle tasas de interés agravadas. Entonces, en algún punto, desde el punto de vista material, habría que analizar hasta qué punto corresponde o conviene, de acuerdo a este principio de progresividad para el trabajador, apurarse a decretar la inconstitucionalidad. Más si no es pedido por ninguna de las partes, por más que se pueda decretar de oficio, posiblemente desde un punto de vista del principio de progresividad sea más beneficioso para el trabajador. Esto es parecido a lo que pasó con el DNU del 2019 de la Ley de Riesgo de Trabajo, que formalmente posiblemente era inconstitucional, pero si uno entraba a analizar en detalle desde un punto de vista económico para el trabajador, era beneficioso para aquellos trabajadores que habían tenido un accidente laboral previo al 2017 porque tenía una norma de retroactividad. Entonces, al tener el DNU un mecanismo de actualización, favorecían al trabajador. Entonces, en algún punto materialmente analizado desde un principio de progresividad, estos DNU pueden en algún punto favorecer a los trabajadores. Entonces habría que ver cada caso concreto cómo se analiza y qué es lo más conveniente teniendo en cuenta este principio convencional. Muy bien. No sé si quiere, me faltó el tema de ley base. Disculpe, que hablé del DNU más que nada. Tiene razón, disculpe. Con respecto a la ley base, también yo creo que hay que analizarla con respecto al DNU porque en algún punto hay una contradicción porque es un proyecto del Poder Ejecutivo que envía una reforma al Congreso que ya había dictado por DNU, lo que se contradice y vuelvo a la doctrina de los actos propios que hice referencia recién. Ahora, yendo específicamente a las reformas específicas en el proyecto de ley bases, yo creo que ahí sí es un poquito más complicado el tema del principio de progresividad, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo y no extenderme demasiado, hay un tema con un reconocimiento que se hace a los trabajadores autónomos que se permite la posibilidad de que en ciertos emprendimientos haya hasta 5 trabajadores autónomos. Esto es un instituto que se agarra, no tengo mal entendido, el derecho español, y el derecho español ya demostraron que no funciona. De hecho, el derecho español volvió para atrás y lo dejó sin efectos. Y de alguna forma implica reconocer legalmente algún tipo de trabajo que no tiene todos los beneficios sociales que tiene un trabajador en blanco. Entonces, tiene algunas partes, la ley base que, volviendo al principio de progresividad, me parece que estamos retrocediendo y violando estos principios convencionales. Más porque el principio de progresividad, en primer término, más allá que los jueces tienen que tenerlo en cuenta, está dirigido a los legisladores. Entonces, lo primero que tienen que hacer un análisis de las normas que llegan al Congreso, de acuerdo a este principio de progresividad, son los diputados y senadores. Muy bien. Una pregunta relacionada al tema. Sí, como ¿Usted cree que el país podría caer en responsabilidad internacional por incumplimiento de convenios? Eventualmente llegó un caso a la Corte Interamericana por el principio de progresividad en algunos aspectos laborales, yo creo que sí. No, no. Sí, buen día. Buen día. Sí. Creo que en principio, como bien lo decía el doctor Maciel, me vuelvo de sus palabras y los felicito por su examen. Tuve la oportunidad de Lo recuerdo. Muchas gracias. y en ese sentido, bueno, se vio reflejado en las actuaciones. Bueno, ya yendo directamente a las preguntas, bueno, si conoce bien el funcionamiento del juzgado, el cual está postulándose, después la cantidad de expedientes que tiene, las materias, si hay un tipo de atraso en el mismo. Llegado el caso, tiene algún plan de ya está realizado, algún plan de día. Bueno, quería tuve la posibilidad de interiorizarme un poquito sobre el funcionamiento del juzgado. Actualmente, lo que refleja la estadística, que tiene cerca de 5.700 causas en trámite, sin contar ejecutivos, que ejecutivo es otro mundo, quizás sea algo más mecánico, pero es mayor cantidad. Las causas que son de más complejidad son 5.900. Tiene un detalle que a mí me sorprendió, yo trabajé en un juzgado de primera instancia y siempre era un problema, que es el despacho hasta el día. El despacho, la verdad, que a mí me llevé una
buena sorpresa con esto, porque está al día el despacho. El cuello de botella, por el problema más grande que tiene el juzgado, a falta después, son las sentencias. Las sentencias están cerca de las 100 autos para sentencia, de fecha de diciembre en adelante, porque de mayo a noviembre, los doctores Astor y Sani lo han puesto bastante al día, sacaron todas esas sentencias hasta noviembre está al día, de diciembre en adelante son los autos para sentencia que están llamados, que son cercanos a 100. Que también puede ser que sea menor porque también están algunos a estudio de doctores. En promedio, el ingreso de causas por año, en promedio, son 2.500, 2.800. Lo que más se lleva es ejecutivo, entran 1.300, 1.400 por año más o menos. Ese es un tema. El juzgado ejecutivo es un tema que es, en eso sí hay atraso en despacho, en el juzgado ejecutivo, están trabajando con un contraturno para tratar de ponerlo al día, han sacado bastante por lo que tengo entendido. Así que en ese sentido, en tema de despacho está al día, excepto el ejecutivo, y en tema de sentencias es el gran problema que lamentablemente creo que ahí la solución es hacer un esfuerzo importante el primer año para tratar de ponerlo al día, porque no queda otra más que sacar y sacar. Lo que están haciendo ahora el doctor Sani y el doctor Astoul, que creo que le está funcionando, es frenar los autos para sentencia y llamar a una audiencia. En algunos casos se llega a alguna conciliación, en otros casos no. Pero de esa forma creo que les ha servido mucho esa metodología. Yo creo que esa es una gran metodología en general, no solamente, no es el momento ideal, pero bueno, eso lo tiene en ese momento el expediente, pero en el trámite del proceso al inicio, yo creo que la audiencia conciliatoria es una gran forma de descongestionar un poco el juzgado. Con respecto a la organización interna, me pude poner un poquito al día, o sea, pude ver más o menos cómo lo manejaban. Es una concepción totalmente diferente a la que yo tenía cuando trabajaba en el juzgado civil. Los despachos están divididos de otra forma. Yo en principio eso me gustaría ver cómo funciona, pero yo tengo otra idea de funcionamiento de despacho. Tuve otra experiencia, a mí me parecía que era buena, como decíamos con la doctora Blanco en ese momento. Pero yo no tocaría nada hasta ver bien, porque cada juzgado también es un mundo, entonces no soy de la idea de llegar y hacer cambios rotundos de entrada, sino dejar correr un tiempo y ver que se puede ir mejorando. Pero repito, yo creo que la mejor forma de todo es la autocomposición del conflicto y tiendo a las audiencias conciliatorias. Lo último, y lo que mayor cantidad hay es riesgo. Riesgo de trabajo, la mayoría de los autos para sentencia son de riesgo de trabajo. De 50 de 50 que le habrán mandado la primera vez del doctor Sani, porque puedo hablar con él, 40, 45 era riesgo de trabajo, es el gran tema, riesgo de trabajo. Y bueno, después también hay cobro de seguro por incapacidad, habrá un 20% en la parte laboral, en la secretaría laboral, pero riesgo de 50, 60%. Y en el ámbito civil, lo que más hay sucesiones, 50% más o menos también, lo que consumen sucesiones, pero sucesiones más trámite, entonces no se genera ese cuello que es la sentencia. Por eso yo creo que riesgos es un tema, y creo que teniendo una postura fijada por el Tribunal Superior de Justicia, yo creo que podría hacerse más en conciliaciones, porque todos saben cuál es la postura del tribunal, cómo lo aplica la Cámara. Yo, al trabajar en la Cámara Interior, también hay muchísimo de riesgo de trabajo. Estamos aplicando lo que nosotros entendemos que es el plenario Contreras. Sé que ahora se llamó de nuevo plenario para riesgos, pero tener una postura del tribunal yo creo que ayudaría mucho ayuda. Yo creo que sirve para que las conciliaciones lleguen a mejor puerto, parece. Por lo último, por lo que puedo ver en estadísticas, quizás están más cargados los clasificadores, pero vi muy pocas conciliatorias el año pasado. Bueno, yo creo que eso habría que implementarlo. Eso sí, yo creo que habría que implementarlo apenas se pueda. Perdón, ¿me permite hacer una pregunta relacionada a eso? ¿Y usted cómo, a lo que está diciendo en la parte teórica, de qué manera pondría usted el juzgado al día? ¿Haría doble turno, digamos? ¿Tiene un plan de trabajo concreto para Con que lo ha respecto, pensado? sí, lamentablemente, o es lo que corresponde, yo creo que apenas llego, sí, por lo menos yo tengo pensado trabajar doble turno, porque es muy difícil. Yo trabajé en primera instancia, es muy difícil también trabajar en sentencias con la vorágine de primera instancia, el juez, audiencias, consulta, firma de despacho. Entonces, yo decir, el doble turno para hacer sentencia cuando uno está más tranquilo, mejor a la tarde. Posiblemente sí tendería a tratar de buscar algún tipo de colaboración de los funcionarios.
Los funcionarios, al estar el despacho tan al día, están muy dedicados a proveer. Por eso yo creo que es una de las razones por las cuales está tan al día el juzgado. Quizás si se puede organizar, yo tengo algunas ideas para organizar con respecto a los despachantes de alguna otra manera, quizás se puede aliviar al funcionario en ese sentido y ver de qué manera se puede colaborar más en un trabajo técnico. Me parece que sería el ideal. Sí, está bien. No, ¿y tuvo oportunidad de tener contacto o de acercarte al juzgado, Sí, conversar con el funcionario? También te vuelvo. tuve posibilidad de hablar. Datos más finos tal vez. Sí, tuve posibilidad de hablar con ellos. ¿Cómo está? ¿Cuántos empleados hay? ¿Cuántos funcionarios hay? ¿Cómo? Eso sí me puede. Sí, tuve oportunidad de hablar con ellos, por eso sé más o menos esto de a qué se dedican o en qué hacen hincapié. Sé que están haciendo incluso ellos doble turno, los funcionarios más que nada están yendo. Eso está para mí demostradísimo con el tema del despacho está al día. Ellos, con respecto a la composición, hay 16 empleados administrativos, si no tengo mal, entre las 3 secretarías. Los funcionarios están casi completos, falta un secretario de juicio ejecutivo, porque el secretario de juicio ejecutivo pendió para relator de la Cámara. Entonces faltaría, y ese cargo es importante justamente por la cantidad de juicio ejecutivo. Empleados, hay 2 vacantes. Yo creo que el plantel de empleado administrativo está bastante bien. Yo no sé si la distribución es la más óptima para hacer esto que decía recién de que es los secretarios, los funcionarios hagan cuestiones más técnicas. Yo eso me gustaría verlo bien en el funcionamiento, pero yo creo que ahí se podría optimizar un poquito. ¿Y tienen vista alguna herramienta para, digamos, destrabar este cuello de botella que comentaba que se hizo o que se ha generado en la Secretaría de Juicios Ejecutivos? ¿Ha ocurrido algo? Ocurrido sí, pero yo eso ya no sé si es tanto a mi alcance. Se ha implementado en otras provincias, más en ejecutivo, que están todo mecánico, como decía recién, y hay estadísticas muy buenas con respecto al uso de la inteligencia artificial, pero eso ya no dependería de tanto de mí, podría plantearse alguna propuesta, pero ya dependería un poquito más quizás de la decisión del tribunal. Pero eso yo creo que sería una gran herramienta. Sacando eso, viendo cómo, porque pude charlar un ratito con la empleada que está trabajando contraturno con el juicio ejecutivo, ella me contaba que cuando ella empezó estaba con un atraso de 500, 600 ingresos. Y que se había logrado bajar a casi 200, 300. Entonces, evidentemente, con un secretario yo creo que, no sé si al día, pero se podría, con un poquito de esfuerzo, acercar bastante a tener el despacho más o menos al día. Yo creo que eso, quizás un poquito de recurso humano por ahora, que es lo que más alcance, más cercano puedo llegar a conseguir. Bien, gracias. No, nada. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Yo quería preguntarle, ¿cómo equilibraría, si es que cree que se puede equilibrar, la rigurosidad de la ley con la empatía de quienes son partes o están involucradas en el proceso civil? Yo creo que la rigurosidad de la ley es relativa porque también en la misma ley tenemos principios, que los principios como se definió de la filosofía de Dworkin, creo que son mandatos de optimización. Entonces, al ser una cláusula abierta, también la aplicación de ciertos principios, como hablaba recién del principio de progresividad, permite en algún punto tener esa empatía legal, sin salirnos de la ley porque no se puede legislar, en ciertos casos concretos. Entonces, si se toman los principios más con la convencionalidad, los derechos humanos, la Constitución misma, que permiten optimizar ciertos derechos reconocidos, yo creo que la misma ley da herramientas para tener esa empatía en casos concretos. Un ejemplo, la forma de juzgar ciertos grupos vulnerables, con una cierta perspectiva de vulnerabilidad, una perspectiva de género, y después, a partir de esos principios hay herramientas específicas que uno puede adoptar, por más que no sean derecho vigente de otras normativas. Por poner un ejemplo que hablaba recién de perspectiva de género, que creo que lo comenté en la entrevista anterior, hay una herramienta muy interesante de la Corte Suprema de Chile que permite
estandarizar la manera en que se van a dictar sentencias, dividiéndola en las etapas del proceso, desde antes del ingreso al proceso hasta el final. Entonces, todas esas herramientas que surgen de principios constitucionales y convencionales, más alguna herramienta externa, que no significa violar la ley, porque lo único que estamos haciendo es utilizar una herramienta que permite aplicar en el caso concreto principio, yo creo que esa es la manera de lograr una empatía dentro del marco legal. Muchas gracias. No. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, hago propias las palabras que le ha manifestado el presidente y el consejero Siski, y lo felicito. Muchísimas Y gracias. bueno, éxitos en todo lo que usted emprenda. Muchas gracias. Doctor, quería preguntarle cuáles considera usted que son sus fortalezas y debilidades para cumplir el cargo de juez al que está concursando. Bueno, como debilidad, empiezo por la debilidad. Yo siempre lo destaco, no es por ser demagogo ni nada, pero como comenté cuando me presenté, yo no fui nunca, yo no ejercí abogado litigante, yo me recibí y a los pocos meses recibí, entré por judicial. Entonces yo no conozco el funcionamiento del litigio desde afuera, no tengo ese día a día de un abogado que permite ver ciertas cosas que quizá en el encierro del juzgado o de una oficina no se puede ver, el esfuerzo que lleva. Tengo amigos abogados de Mendoza que sé lo que el trabajo extrajudicial que no se ve, entonces uno siempre se queda trabajando en el Poder Judicial con lo que surge del expediente y no se ven ciertos aspectos que se llevan a cabo desde afuera. Entonces esa valoración o esa perspectiva, por más que trato de incorporarla por comentarios, yo no podría decir que es experiencia mía, entonces yo creo que eso es una debilidad fuerte. Por eso yo creo en las relaciones institucionales con los colegios de abogados. Yo me puedo reunir con el Colegio de Abogados de Zapala, hice este comentario también, que me gustaría este tipo de relaciones institucionales para ver ciertas cosas que a veces, incluso detalles como por ejemplo que uno a veces está en su despacho y no ve lo que pasa en mesa de entrada, o no tiene la percepción desde afuera de lo que pasa en mesa de entrada. Entonces yo creo que esto es una debilidad de mi parte. Bueno, y fortaleza es la contracara de lo que acabo de decir. Yo, así como no ejercí, conozco el sistema ya bastante, lo que es primera instancia y cámara, porque tuve la oportunidad de trabajar en primera instancia. Son dos mundos totalmente diferentes, primera instancia y cámara. El día a día, el manejo, los problemas que se generan en primera instancia, también por una cuestión del ejercicio de mis tareas diarias. Ahora tengo mucha visión también de las posturas de cámara, que sería el tribunal de alzada en caso de llegar al cargo, que me parece importante por una cuestión de economía procesal, por más de pensamientos personales. A veces hay que pensar en qué es lo más conveniente para el proceso. Entonces todos esos temas yo creo que esos es la misma moneda vista de dos lados, es mi debilidad y mi fortaleza. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Doctor, buen día. Buen día. Le hago una consulta. Cuando dijo que podría ser una metodología para descomprimir el atraso, llamar a audiencias para tratar de resolver la autocomposición del conflicto, ¿qué opinión tiene o cuál sería el criterio en materia de regulación de honorarios? Porque normalmente se fija siempre una pauta inferior, ya hay una tendencia a decir, bueno, acuerdan el 20% y en sentencia hay un valor mayor. Cuando se dicta sentencia se está en el 22 y algo, depende de la ponderación que hagan en el interior, que eso no lo conozco, hablo desde los juzgados acá. Me interesaría saber cuál sería su criterio para poder lograr eso, porque hay que transar, hay que tratar de conciliar, y la valoración del trabajo de los abogados, que si se va a regulación, corremos el riesgo de que no se regule de la misma manera como si llegara una sentencia, sino las etapas que se han transitado. No sé si fui clara con eso. ¿Cuál sería su criterio y qué opinión tiene al respecto? Yo dentro de los parámetros legales intentaría regular el porcentaje más alto, porque creo en la autocomposición del conflicto. Incluso dentro del parámetro legal, el artículo 6 habla también de cómo contribuyeron los letrados a la celeridad y la autocomposición del litigio, entonces tendría una pauta para agarrarme más allá de las etapas. Las etapas también son relativas en el punto, más que nada, voy a ir a donde más conflictividad hay, que es riesgo de trabajo. Riesgo de trabajo, yo creo que la audiencia conciliatoria habría que hacerse con una pericia médica. Sin pericia médica es un problema hacer una conciliatoria en riesgo de trabajo. Entonces, si ya empezamos a producir pruebas, ya estamos en la segunda etapa. Entonces, tampoco sería tan dificultoso en ese problema regular el máximo legal. Yo creo que ahí está el tema más importante de las etapas y la conflictividad más grande que es riesgo. Entonces, de esa manera yo podría regular quizás el 20%, porque podría tener en cuenta que se empezó a cumplir la segunda etapa, o por lo menos está en la mitad de la segunda etapa.
Por otra parte, al lograr cierta habitualidad en que los conflictos, la autocomposición va a significar una regulación del juzgado por 20, del máximo legal, yo creo que eventualmente se va a generar que las mismas partes lleguen con ese acuerdo. Entonces yo no tendría que regular porque ya va a estar tan interiorizado, esto va a llevar un tiempo obviamente, pero va a estar tan interiorizado en los abogados que la conciliación va a ser una regulación del 20% que quizás ya en el acuerdo viene con ese acuerdo y ni siquiera tendría que entrar sobre la regulación. Pero eso lleva un tiempo de acostumbrar y que en la misma negociación que llevan los abogados ya se tengan en cuenta ese parámetro. Está bien, y tiene que ver con esto de entender lo que habló como debilidad Total. que Sí, sí, tiene, sí. que no conoce el Sí. trabajo que hay desde afuera, previo a la demanda, a la contestación y todo Totalmente. lo que implica el proceso y la tramitación. Bien, en cuanto a materia de daños o accidentes, hay una pregunta acá que me gustaría saber cuál es su opinión. Con los accidentes, por ejemplo, en los cuales se pide, hay una parte física, un daño físico y un daño psicológico. La pericia física da 0 y el daño psicológico estima un porcentaje. 0 porque por distintas razones que pueden haber ocurrido en la recuperación. Lo que no implica que el daño o el accidente no haya existido. ¿Cuál sería su criterio al respecto? ¿Qué opinión tienen? Sé que existe una postura que si no hay daño físico no debería darse daño psíquico, yo no la comparto. Pero ¿por qué hago esta relación también? Hay un fallo de la Corte Suprema que la causa Gripo, en el cual se dijo que las indemnizaciones civiles no pueden ser inferiores a la de riesgo de trabajo. Y si vamos al baremo legal, ni siquiera hay que salir del baremo legal de riesgo de trabajo, reconoce la incapacidad psíquica por eventos traumáticos, independientemente de la física. Es una resolución del 2013, no está específicamente en el baremo, pero es una resolución que fija los parámetros para calificar las incapacidades psiquiátricas. Y dentro de la relación que hace entre la incapacidad psíquica y los eventos, habla de eventos traumáticos que haya puesto en peligro la vida o la integridad física de la persona o de un tercero. O sea que el solo hecho de haber sido testigo de un evento traumático para un tercero, dentro del sistema de riesgo de trabajo, le permite reconocer una incapacidad psiquiátrica. Entonces, si en un sistema tarifado, que se puede suponer que es menor la indemnización que en un sistema civil, se reconoce la incapacidad psiquiátrica sin incapacidad física, con más razón tiene que reconocerse dentro de una indemnización civil, y eso entraría dentro del 1746, porque el 1746 del Código Comercial habla de incapacidad psicofísica. Yo no entiendo que en ese término haya una exclusión, o sea, o una dependencia de que si no hay física no hay psíquica. Yo entiendo que las psíquicas son independientes entre sí, e incluso la psíquica puede ser mayor que la física, por más que la física no existe. Bien. Una pregunta, esto si tiene conocimiento, ¿sabe si en el juzgado ahí para el cual está concursando se cumple con el cupo de inclusión laboral? Si tiene conocimiento. Con respecto a ingreso de personas con discapacidad, Exactamente. la verdad no tengo conocimiento. No tengo conocimiento. Te mentiría. Bien. Y todo esto obviamente es de opinión, por ahí ya lo han consultado, lo ha expuesto, pero me interesa saber cuál es su opinión y cuál es el criterio en aplicación, por ejemplo, en la cuantificación del daño entre la fórmula Aciarri y Méndez, que hay una diferencia sustancial y que está muy dividido el criterio. ¿Cuál es su opinión en este tema? Sí, justamente cuantificación fue mi tema de la... Exacto. A mí me gusta la fórmula matemática, yo creo que el Código Civil y Comercial, pero no por una visión economicista nada más, yo creo que otorga previsibilidad y otorga la posibilidad a las partes de recurrir, porque es difícil recurrir un monto sin las variables o las razones que llevaron a juego a cuantificar. Dentro de las fórmulas matemáticas, a mí me gusta mucho la fórmula Ciarri, es un problema probatorio la fórmula Ciarri, porque requiere bastante prueba de las partes, requiere probar los salarios, no solo el salario que percibía el damnificado al momento del evento dañoso, sino que además requiere probar la escala que lo que podría haber seguido ganando dentro de su profesión en caso de haber seguido mejorando, o sea, o seguido ascendiendo dentro de la carrera jerárquica. Entonces, a Ciarri yo creo que es la ideal, porque además tiene en cuenta actividades productivas y económicamente valorables, porque las económicamente valorables no necesariamente son las laborales, son los quehaceres diarios, por ejemplo. Entonces tiene en cuenta las dos variables que da el artículo 1746. A mí me gusta mucho la Ciarri, pero yo creo que es una cuestión también esto de habitualidad y empezar a fijar un criterio desde el juzgado para que se vea desde afuera y que en próximos procesos se empiecen a probar esas variables. Quizás lo que se hace, por ejemplo, en la Cámara de Neuquén,
que es como un intermedio, es un promedio entre Woto y Méndez, para que no quede ni tan bajo ni tan alto, porque hay una diferencia importante entre Woto y Méndez, que de alguna manera podría llegar a reflejar a Sierra, y yo creo que no del todo, pero sería como para comenzar una buena forma. Yo creo que igual la mejor es la de Sierra. Bien. Esto tiene que ver con la labor profesional. ¿Qué tasa de interés aplicaría para la actualización de los honorarios profesionales? Es un tema que ahora se está discutiendo. La tasa legal del 49 de la 1594. Hay fallos de la Cámara de Neuquén que hacen una interpretación que sin llegar a declarar la inconstitucionalidad fija la tasa más alta, o sea, fija Moreno Copa, utiliza Moreno Copa. Ahora está para resolver en la Cámara del Interior la inconstitucionalidad. Yo no estoy tan convencido de que la tasa de interés sea la mejor forma de actualizar. Yo creo que habría que investigar algunas otras maneras u otras formas de garantizar eh, la permanencia o la estabilidad económica de los honorarios. Creo que una buena manera sería tomarlo como una deuda de valor, ver cómo cuantificar y a lo mejor, esto tendría que analizarlo bien, pero valorizar con use al momento de la regulación y que al momento del pago se identifique el valor del use. Eso podría ser una buena forma, porque finalmente lo que pasa con la tasa de interés, cuando se utiliza la tasa de interés para actualizar, se actualiza, pero de alguna manera se perjudica a las partes porque se actualiza, pero se deja de lado los daños moratorios. El interés está pensado para compensar el daño moratorio. Entonces, el cálculo que se hace generalmente es si el interés llega a la inflación. Ahí cubrimos la inflación, pero ¿cuál es el problema? El problema es que queda sin indemnizar el daño moratorio, porque el interés está pensado para indemnizar el daño moratorio. Entonces, al utilizar muchas veces el interés para actualizar, el daño moratorio se pierde. Entonces se genera ahí también un problema para el mismo abogado o cualquier parte en general. Entonces la idea de tomarlo como una deuda de valor, que lo es porque es alimentaria, como toda obligación alimentaria, porque es una indemnización por daño y perjuicio de una deuda de valor, se podría tener, salvaguardar la depreciación del crédito y por otro lado que la tasa de interés sea utilizada para los fines que realmente tiene que ser utilizada, que es el daño moratorio. Está reconocido en el Código Civil 1748, que es el no cumplimiento en términos y la obligación a cargo del obligado. Entonces, yo creo que por ahora las tasas de interés es la solución más simple, aplicar la tasa más alta, Moreno Copa, pero habría que empezar a pensar en la posibilidad, utilizando la ley de honorarios, de ir a una valorización por intermedio del IUS, porque tenemos la herramienta también que es el IUS. Entonces, posiblemente quizás no regular nominalmente, pero con el equivalente del IUS. Podría ¿A la ser. fecha de pago? ¿De cumplimiento Claro, de la esa es la idea. obligación? Sí, esa es la idea. Porque si yo solamente fijo el use al momento de Sí, la regulación, claro, tengo el mismo claro. problema. Entonces, la idea es acercarlo lo más posible al pago. Porque además también, cuando regulamos, tampoco sabemos si no se va a pagar en términos. Si se paga en términos no va a haber ningún problema. El problema es cuando no se paga en términos. Porque al momento de regular, yo estoy regulando a valores actuales. Eso no tendría que ver con una modificación de la ley arancelaria, porque la ley arancelaria dice que cuando son sumas cuantificables está establecido los porcentajes, un mínimo y un máximo. El IUS está para las deudas que no son, o para Mínimo. los casos que no tienen valoración pecuniaria, como puede ser un régimen de comunicación. Pero en este caso, Claro, pero yo usando esa misma herramienta sin modificación de la ley 1594 puedo entender que hago la regulación a términos nominales, lo transformo a use y sigo respetando. Sigo respetando porque uso un término dinerario, o sea, lo regulo en términos dinerarios, se paga en tiempo y forma, no hay problema, pero al mismo tiempo la misma regulación le pongo un equivalente en use. sería Y una entonces opción. eso se acerca más al momento del pago, puedo usar ese use para, con el valor actual del use al momento del pago, no lo actualizo, sino que se dinerariza la deuda de valor y le puedo aplicar intereses moratorios y que cumplan realmente la finalidad que tienen los intereses moratorios, que es el daño moratorio. Perfecto. Bueno, finalmente felicitarlo como hicieron todos mis colegas que antecedieron, así Yo que creo que también aprovecho. Muchísimas no podemos dejar de felicitar su desempeño en este concurso. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? El proceso concursal tiene 3 etapas: antecedentes, destacó. Etapa técnica, que los demás consejeros han hecho una mención de felicitación, porque ha obtenido el máximo puntaje. También de mi parte lo reconozco. Sin embargo, hay una etapa que para mí es de relevancia,
que tal vez es la que yo le quería transmitir. Y después estuve reunido con el colegio de abogados, con los abogados de allí, estaba el consejo directivo también, con una reunión ampliada. Y la preocupación siempre del fuero, de la jurisdicción, más que por ahí, no sé si está bien decirlo, pero la anterior magistrada que se jubiló, digamos, puede que haya dejado la vara muy alta, alguien muy reconocida porque trabajaba mañana y tarde. En la mañana hacía todo lo que es despacho, y en la tarde hacía los proyectos de redacción de sentencia, bueno, entonces eso es una vara alta en un lugar que estuvo, bueno, con una ausencia del juez y que ha sido subrogado por otros. Entonces tal vez la preocupación es, las estadísticas dicen algunos números, usted mencionó 5.000 y algo expedientes que están en trámite, en realidad son 8.080, están con ¿Contando ejecutivo? en realidad sí, 8.000 causas activas tengo acá en el sistema que pude ver. Me parece, claro, yo le dije sin Claro. ejecutivo. Y de expediente auto para sentencia son 130, de los cuales 103 son temas laborales, de los cuales los 80, 90 son de RT. Por lo tanto, ahí está el grueso de todo. También las estadísticas se contrastan. El otro día había unos colegas que habían llevado expedientes para registrarnos. Había una colega que mencionaba que para obtener una orden de pago estuvo esperando 2 meses, tuvo que presentar por otro despacho. Otros, bueno, providencia simple, me mostraban ahí los meses que se ha demorado de parte, sobre todo de la Secretaría, y el retraso. Por lo tanto, hay una queja bastante considerable hacia la Secretaría Civil. ¿Y por qué le menciono todo esto? Por el desafío que tiene usted como magistrado, si en caso de ser designado, porque destaca la etapa técnica, pero en la etapa gerencial usted va a tener que lidiar con la administración de expedientes, por eso le preguntaba de qué manera había usted jugado al día, pero por otro lado usted va a tener lo que se llama el gerenciamiento de la parte de recursos humanos. Entonces, ahí donde viene el signo de pregunta, digamos, ese desafío, porque usted tiene que lidiar con personas, tiene que liderar un equipo de personas, tiene que no pasa solamente por arroz, sino bien para ver cómo usted puede transmitir esa impronta que usted lleva en el concurso. Entonces esa preocupación le quería transmitir de parte de los colegas, digamos, siempre preocupados, sobre todo los colegas que vienen de la profesión. Sí, tuve la suerte de... Hay un atraso considerable, digamos, no de autos para sentencias, son estos, sino en el despacho diario. Digamos. Eso se lo quería transmitir para que digamos, una vez que el magistrado llega, tiene que tener en cuenta de que... esta es por permitirle una actitud. Por otro lado, tal vez lo pongo en una situación incómoda, pero se lo tengo que preguntar, porque son hipótesis que se pueden dar. Actualmente en el concurso 234 está concursando Oriana Denis Martínez, que es su pareja. Bueno, entonces, por ahí se generaba el debate, vamos a suponer que usted sea designado magistrado, puede que también la postulante, en caso de ganar el concurso, sea designada defensora civil. Entonces, ¿cómo se da el tema ahí de las recusaciones y excusaciones? Porque se tendría que estar recusando permanentemente en todas las causas. Entonces, ¿cómo estamos hablando de hipótesis, ¿no? Sí. Sé que es incómoda la pregunta. No, pero me imaginaba que podía estar. Yo creo que yo soy la idea que yo debería excusarme. En las causas que ella intervenga, yo creo que yo debería excusarme. Posiblemente en un comienzo puede llegar a haber varias, pero eventualmente cuando esté funcionando como juez del juzgado de familia, yo creo que eso se va a resolver porque estadísticamente la Defensoría Civil lleva más que nada familia. Gran cantidad de familia. Ella trabaja en un juzgado de familia, trae secretaria en juzgado de familia contra el COP. Y la Defensoría lo que más lleva son causas de familia. Entonces, eventualmente, ese problema que puede llegar a significar para la Administración de Justicia el hecho de que ella, las causas que intervenga, yo tenga que excusarme, creo que tengo que excusarme, no voy a mentir, se va a terminar resolviendo. Quizás van a quedar causas, porque no significa que no siga siendo civil la Defensoría Civil, pero no van a ser la cantidad que podría ser en un primer momento si me toca sancionar como familia. Entonces, yo creo que puede ser un pequeño problema en el comienzo, pero después se va a simplificar y después, bueno, ya dependerá también de la organización interna que tenga la Defensoría Civil, tiene otra defensora civil,
cómo se distribuyen eventualmente, si es que a ella le va bien, las causas entre las dos defensoras que existan. Por una cuestión, yo creo que organizativa del mismo, no quiero ingresar en el funcionamiento del Ministerio de la Defensa, pero posiblemente se tenga en cuenta que en las causas civiles, que si yo soy juez y ella es defensora, yo me excuse, posiblemente su misma organización interna dentro del Ministerio tengan en cuenta eso para ver qué lleva cada uno. Pero la mayor cantidad de las causas de defensoría civil de familia. No hay condicionante el tema de el arraigo al lugar, en su caso, que ella gane o no el concurso. Para nada, porque incluso mi familia es de Zapala, no es que tampoco si tengo que ir a vivir, ella, si yo me tengo que ir a vivir no estaría solo allá, si ella eventualmente no puede ganar o no termina ganando, se seguirá buscando la manera en que ella pueda concursar con Carlos Zapala, porque siempre fue nuestra idea. Incluso yo cuando rendí para camarista de Zapala, que me hicieron esta pregunta también con respecto a mi pareja, ella en ese momento ni siquiera tenía nada pensado y yo igualmente tenía pensado irme a vivir a Zapala. La idea era la misma que ahora, que ella eventualmente se presenta en un cargo para ir a Zapala. Tuvo también la posibilidad, porque se llamó hace poquito el cargo de secretario de familia, de jugador de familia ahí en Zapala, pero como que dentro de todo le había ido bien en el concurso 234. Bueno, como que por ahora está todo puesto en la expectativa ahí, si no puede ser, se buscará la manera. Por último, ¿cómo va a ser la relación con los abogados de la matrícula de reuniones? ¿Cuál es su...? Esto también me lo consultaron, tuve la posibilidad de reunirme con ellos. Yo creo, por algo que hablaba recién también de una debilidad mía, que yo no veo, no tengo la experiencia de afuera, entonces yo creo que son necesarias las reuniones, no sé si mensuales, pero cada 1 o 2 meses a mí me gustaría reunirme para hablar temas generales, sin causas específicas, fijar criterio, ver ciertos puntos que ellos me pueden advertir desde afuera, que se puedan modificar o mejorar. Después, dentro de una causa específica, a mí, en caso de que yo no tendría problema de atender a nadie, eventualmente me gustaría que siempre las audiencias sean con las dos partes, con los abogados de las dos partes. No estoy muy a favor de atender por sí solo ni al abogado una parte ni una parte sola. Yo prefiero que no se genere ningún tipo de suspicacia. Eventualmente, si hay alguna urgencia, lo haría, pero siempre con todos los resguardos del secretario presente y todo ese tipo de medidas. Pero yo creo que es muy necesario un contacto constante institucional entre el juzgado y el colegio de abogados. Gracias. Buen día, doctor. Buen día. Bueno, yo lo voy a felicitar no por la nota que sacó en este último concurso, sino por la superación que ha demostrado a lo largo de los 3 concursos que ha participado, porque ha ido de mayor a menor y eso demuestra un crecimiento como persona y como profesional también. De menor a mayor. De menor a mayor, exactamente. Dije al parecer. Así que bueno, me sumo a las felicitaciones. Bueno, con respecto a lo técnico no me quedan dudas que es una persona totalmente formada, así que le voy a hacer más que nada una pregunta de opinión, dado que la semana pasada el Tribunal Superior firmó una adhesión a la regionalización que está proponiendo el Ejecutivo. Bueno, me gustaría saber qué opinión tiene o qué conoce de ese tema. Pude leer lo que salió más que nada en las noticias. Me parece que va a ser un tema a ver cómo se implementa eso, más por una cuestión de recursos en sí mismo. Me parece que va a ser un tema a resolver, cómo se va a implementar esa regionalización. Yo creo que es ideal todo aquello que tienda a tener más en cuenta. Yo lo vivo hace mucho desde el interior, porque a veces, sin criticar a nadie en particular, ni en general, pero muchas veces el interior como que queda relegado en ciertos aspectos que no se tienen en cuenta, porque se ve mucho desde la capital. Se analizan problemas del interior desde una visión de la capital. Lo vi mucho cuando estuve en el juzgado de primera instancia de Cutralcó, lo veo ahora quizás un poco en la Cámara. Entonces quizás la regionalización sí significa un acercamiento o tener en cuenta los problemas específicos de cada parte de la provincia. Yo creo que es un paso totalmente adelante. Estoy totalmente de acuerdo. Me genera un poquito de... No sé, yo creo que va a tardar un poco por el tema de que los recursos están complicados, se ven los concursos del Poder Judicial, de funcionarios o ingresantes en general, que está todo medio en espera. Entonces quizás lleva un tiempo su implementación, pero en términos teóricos yo estoy de acuerdo. Bien. Y otra definición que me gustaría tener como última, ¿qué es el Estado para usted hoy que estamos viviendo momentos en donde el Estado parece ser el enemigo de todos?
¿Qué es el Estado para usted? Yo creo, entonces, por la profesión misma que ejerzo fervientemente en el Estado de Derecho, creo que el Estado en sí mismo tiene que garantizar todos aquellos aspectos esenciales de derechos fundamentales de las personas, ya sea por una intervención directa o indirecta, pero yo no creo en un Estado ausente. Creo que el Estado tiene que, en primer término, garantizar las condiciones mínimas: seguridad, salud, educación, justicia, y a partir de ahí eso tiene que ser un mínimo inderogable. A partir de ahí tiene que empezar a brindar los mayores beneficios posibles dentro de sus posibilidades para los ciudadanos, ¿no? Yo creo fervientemente en el Estado, y más en el Estado de Derecho. Bien, gracias, doctor. Bien, ¿alguna pregunta más? Doctor, terminamos entonces, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buen regreso.